Los misterios de Cristo en la vida de la Iglesia, el misterio pascual. Entra dentro de ti mismo, el misterio pascual en la vida. Una vez más partimos de este texto de San Pablo donde se menciona por primera vez la Pascua cristiana. Este texto, a pesar de su brevedad, dice muchas cosas. Purificaos de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos. Porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. 1 Corintios 5, 7 al 8. En este texto se habla en realidad de dos Pascuas. Una Pascua de Cristo que consiste en su inmolación y una Pascua del cristiano que consiste en pasar de lo viejo a lo nuevo, de la corrupción del pecado a la pureza de vida. La Pascua de Cristo ya está hecha. El verbo en este caso está en pasado, ha sido inmolado. Con relación a esta, tan solo tenemos el deber de creer en ella y celebrarla. La Pascua del cristiano, en cambio, está completamente por hacer. Los verbos están en este caso en imperativo. Purificaos, celebremos. En el ámbito cristiano, como podemos ver, encontramos de nuevo la característica dialéctica entre Pascua de Dios y Pascua del hombre. Esta distinción refleja, por otra parte, otras distinciones más notorias y generales, las que existen entre querigma y parenesis, fe y obras, gracia y libertad, Cristo don y Cristo modelo. La Pascua de Dios personificada ahora por Cristo es el objeto del carisma. Es don de gracia que se acoge mediante la fe y es siempre eficaz por sí mismo. La Pascua del hombre es objeto de la parenesis. Se realiza mediante las obras y la imitación, postula la libertad, depende de las disposiciones del sujeto. La Pascua aparece así como la concentración de toda la historia de la salvación. En ella se reflejan las líneas y las estructuras conductoras de la entera revelación bíblica y de toda la existencia cristiana. La tradición de la Iglesia ha comprendido y desarrollado esta tensión entre las dos dimensiones de la revelación, distinguiendo dentro del sentido espiritual de la Biblia dos componentes o dos sentidos fundamentales: el sentido tipológico y el sentido tropológico. La tipología, que San Pablo en Gálatas 4:24 llama alegoría, se realiza cuando se explica un hecho del Antiguo Testamento, ya sea una palabra o una acción, en referencia a otro hecho del Nuevo Testamento que concierne a Cristo o a la Iglesia. La tropología o sentido moral se da cuando se explica un hecho tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en relación a algo que está por hacerse. Más tarde, cuando la teología comienza a diferenciarse en distintos tratados autónomos, el primer sentido, el tipológico o alegórico, se hará objeto de la teología dogmática, mientras que el segundo sentido, el moral, se hará objeto de la teología moral y espiritual. Esta doctrina patrística medieval de los 3 o 4 niveles o sentidos distintos de la Escritura se ha visto a menudo con sospecha y en tiempos recientes ha sido arrinconada. Pero esta doctrina está fundamentada como muy pocas cosas lo están en el Nuevo Testamento. Rechazarla en bloque o rechazar su misma legitimidad significa descalificar en bloque o definir como pueril la forma que los apóstoles tenían de leer las Escrituras y antes de los apóstoles la forma en que el mismo Jesucristo practicaba dicha lectura. Pongamos un solo ejemplo que muestra cómo los 3 niveles o sentidos de la Escritura, recordados hasta aquí, literal, tipológico y moral, están claramente presentes cuando Pablo en 1 Corintios 10, 1 y siguientes explica los acontecimientos de la Pascua. A. El sentido histórico literal. Nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. 1 Corintios 10, 1. B. El sentido tipológico o alegórico. Todos fueron bautizados por la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual y la roca era Cristo. 10, 2 al 4. Los hechos del Éxodo son contemplados como figuras, tipoi, de Cristo y de los sacramentos de la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía.
confrontar 1 Corintios 12:13. C, el sentido moral. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo, no nos hagamos idólatras, ni forniquemos, ni murmuremos. 1 Corintios 10:6 y siguientes. Este modo de lectura lo encontramos aplicado también a realidades concretas e instituciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es aplicado al templo. En este sentido histórico, el templo indica el templo de Salomón. En sentido tipológico o alegórico es Jesucristo, el nuevo templo. Confrontar Juan 2:19. En sentido moral y personal es cualquier creyente. Confrontar 1 Corintios 3:16. Así pues, no se puede rechazar en bloque, en el principio y en las aplicaciones concretas, este método de lectura de los padres de la Iglesia, sin descalificar con ello el modo de leer la Biblia practicado en todo el Nuevo Testamento. Volver al corazón. Dos características o reglas gobiernan la lectura moral del Antiguo Testamento y de toda la Escritura. Primera, lo que ha tenido lugar una vez, semel, debe repetirse cada día, quotidia. Segunda, lo que ha tenido lugar para todos de forma visible y material debe tener lugar en cada uno de forma interior y personal. Estas dos reglas se pueden resumir en dos palabras: actualización e interiorización. La exégesis reciente, llamada querigmática o existencial, ha rechazado por un camino distinto esta misma conclusión cuando insiste en el para mí y en el aquí y ahora, hic et nunc, de la palabra de Dios. Apliquemos ahora todo esto a la Pascua. ¿Cómo podemos concebir esta Pascua cotidiana de carácter personal interior? En el capítulo precedente ya he ilustrado un aspecto de esta Pascua moral o Pascua del hombre, ese que consiste en la purificación de la vieja levadura del pecado. Quisiera ahora dar un paso más y mostrar cómo la espiritualidad pascual no se limita a este primer contenido negativo, que es la fuga del pecado, sino que ilumina con su luz también a lo que vendrá después en el camino hacia la santidad. La tradición bíblica y patrística ha interpretado la idea pascual de paso en distintos modos: como paso por encima, hiperbasis; como paso a través de, diabasis; como paso hacia lo alto, anabasis; como paso fuera, exodus; como paso adelante, progrexio; y por último, en algún caso como paso atrás, reditus. La Pascua es un paso por encima cuando indica que Dios pasa y preserva o protege. Un paso a través de, cuando indica que el pueblo pasa de Egipto a la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad. Un paso hacia lo alto, cuando el hombre pasa de las cosas de acá abajo a las cosas de allá arriba. Un paso fuera, cuando el hombre pasa fuera del pecado o sale de la esclavitud. Un paso adelante, cuando el hombre progresa en la santidad y en el bien. Y finalmente es un paso atrás, cuando el hombre pasa de lo viejo a la novedad del espíritu, cuando vuelve a los orígenes y entra de nuevo en el paraíso perdido. Eran todas ellas distintas modulaciones de la idea de Pascua que respondían a esquemas y necesidades de su tiempo. Creo que hoy debemos captar un matiz nuevo de este dinamismo pascual, una nueva idea de paso, el paso hacia adentro, la introversión o interiorización, el paso de lo exterior a lo interior, de lo que está fuera a lo que está dentro de nosotros, del Egipto de la dispersión y disipación a la tierra prometida del corazón. Existe una Pascua esotérica en el sentido más positivo del término, es decir, una Pascua que se desarrolla dentro, en lo secreto, o que tiende hacia adentro. Una Pascua, en definitiva, centrípeta, en lugar de centrífuga. Es esta la Pascua que quisiera ilustrar en este capítulo. A veces se celebran Pascuas especiales en la Iglesia, la Pascua del trabajador, del enfermo, del estudiante. Yo quisiera señalar también la Pascua del hombre interior, del hombre oculto en el corazón, como lo llama la Escritura, confrontar 1 de Pedro 3:4. En el Deuteronomio encontramos esta prescripción acerca de la Pascua. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da, sino solo en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. Confrontar Deuteronomio 16:5.
¿Cuál es este lugar elegido por el Señor? En un tiempo era el templo de Salomón, el templo histórico. Ahora, como hemos visto, es el templo espiritual o personal que se encuentra en el corazón del creyente. Nosotros somos santuario de Dios vivo. 2 Corintios 6:16. Por lo tanto, es aquí donde en definitiva se celebra la verdadera Pascua, sin la cual todas las demás son ineficaces y quedan como no realizadas. Nuestra cultura contemporánea ya no razona con el esquema aquí abajo, allá arriba, bajo, alto, tierra, cielo, sino más bien con el esquema moderno de objeto-sujeto, naturaleza-espíritu, que sería como decir lo que está fuera del hombre y lo que está dentro de él. En este sentido, interiorizar la Pascua significa al mismo tiempo actualizarla, es decir, hacerla significativa para nuestro tiempo y para el hombre de hoy. También la Pascua, como todas las grandes realidades de la Biblia, es una estructura abierta, esto es, capaz de captar nuevos retos y nuevos contenidos. Como la Escritura crece al crecer aquellos que la leen, así también la Pascua crece cuando crecen los que la celebran. San Gregorio Magno. ¿En qué consiste este paso hacia adentro? Dejemos que nos lo explique San Agustín, que en esto, como en muchas otras cosas, aparece como el primero de los hombres modernos. En uno de sus sermones, comentando un versículo del profeta Isaías, que en la versión utilizada por él decía, «Volved, prevaricadores al corazón, redite, prevaricadores ad cor». Isaías 46:8 lanza a sus oyentes esta apasionada exhortación. «Volved al corazón». ¿Qué es eso de ir lejos de vosotros y desaparecer de vuestra vista? ¿Qué es eso de ir por los caminos de la soledad y vida errante y vagabunda? Volved al Señor. Vuelve primero a tu corazón. Como en un destierro andas errante fuera de ti. Te ignoras a ti mismo y vas en busca de quien te creó. Vuelve al corazón y deja tu cuerpo. Vuelve al corazón. Mira allí qué es lo que tal vez sientes de Dios. Allí está la imagen de Dios. En el hombre interior habita Cristo y en el hombre interior serás renovado según la imagen de Dios. Si quisiéramos una imagen plástica, un símbolo que nos ayude a realizar esta conversión hacia el interior, nos la ofrece el Evangelio con el episodio de Zaqueo. Zaqueo es el hombre que quiere conocer a Jesús y para ello sale de su casa, se mete entre la gente, se sube a un árbol. Lo busca fuera. Pero Jesús al pasar lo ve y le dice, Zaqueo, baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Lucas 19:5. Jesús conduce de nuevo a Zaqueo a su casa y allí en lo secreto, sin testigos, tiene lugar el milagro. Entonces conoce verdaderamente quién es Jesús y encuentra la salvación. Nosotros a menudo nos parecemos a Zaqueo. Buscamos a Jesús y lo buscamos fuera, por los caminos entre la gente. Y es Jesús mismo quien nos invita a entrar en nuestra casa, en nuestro mismo corazón, en donde Él desea encontrarse con nosotros. Interioridad, un valor en crisis. Hay un motivo que justifica esta insistencia en la Pascua del hombre interior, y es que la interioridad es un valor en crisis. La vida interior, que en un tiempo era casi sinónimo de vida espiritual, tiende ahora a ser vista con una cierta sospecha. Hay diccionarios de espiritualidad que omiten por completo las voces interioridad o recogimiento, y otros que sí las recogen, aunque no sin expresar alguna reserva. Por ejemplo, se hace notar que después de todo no existe ningún término bíblico que corresponda exactamente a estas palabras, que podría haber habido en este punto un influjo determinante de la filosofía platónica, que podría favorecer el subjetivismo. Un síntoma revelador de este descenso del gusto y de la estima por la interioridad es la suerte corrida por la imitación de Cristo, que es una especie de manual de introducción a la vida interior. De ser el libro más querido después de la Biblia entre los cristianos, ha pasado en pocos decenios a ser uno de los libros menos estimados y menos leídos. Algunas causas de estas crisis son antiguas e inherentes a nuestra misma naturaleza. Nuestra composición, es decir, el estar constituidos de carne y de espíritu, hace que seamos como un plano inclinado, pero inclinado hacia el exterior, hacia lo visible y lo múltiple. Como el universo,
después de la explosión inicial, el famoso Big Bang, también nosotros estamos en fase de expansión y de alejamiento del centro. No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, dice la Escritura. Coelet 1:8. Estamos permanentemente y perennemente en salida, a través de esas 5 puertas o ventanas que constituyen nuestros sentidos. Otras causas son, en cambio, más específicas o actuales. Una es la manifestación de lo social, que es ciertamente un valor positivo de nuestros tiempos, pero que si no es equilibrado puede acentuar la proyección hacia el exterior y la despersonalización del hombre. En la cultura secularizada y laica de nuestros tiempos, el papel que desarrollaba la interioridad cristiana ha sido asumido por la psicología y el psicoanálisis, que no obstante se quedan tan solo en el inconsciente del hombre y por tanto en su subjetividad, prescindiendo de su vínculo íntimo con Dios. En el campo eclesial, la afirmación con el concilio de la idea de una iglesia para el mundo ha hecho ciertamente que el antiguo ideal de la fuga del mundo haya sido sustituido tal vez por el ideal de la fuga hacia el mundo. El abandono de la interioridad y la proyección hacia el exterior es un aspecto y es uno de los más peligrosos del fenómeno del secularismo. Ha habido incluso un intento de justificar teológicamente esta nueva orientación que ha tomado el hombre de la teología de la muerte de Dios o de la ciudad secular. Dios, se dice, nos ha dejado ejemplo Él mismo. Al encarnarse se ha vaciado, ha salido de sí mismo, de la interioridad trinitaria se ha mundanizado, es decir, se ha dispersado en lo profano, se ha convertido en un Dios fuera de sí. Como siempre, a la crisis de un valor tradicional se debe responder en el cristianismo realizando una recapitulación, es decir, retomando las cosas desde su origen para llevarlas a un nuevo cumplimiento. En otras palabras, se trata de volver a partir de la palabra de Dios a su luz, volver a encontrar en la misma tradición el elemento vital y perenne, liberándolo de esos otros elementos de los que ha ido revistiéndose a lo largo de los siglos. Es el método que el Concilio Vaticano II ha seguido en todos sus trabajos. Como sucede en la naturaleza, que al llegar a la primavera se poda el árbol de las ramas de la estación anterior para hacer posible que el tronco vuelva a florecer. Así también hay que hacer en la vida de la Iglesia. La interioridad en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia sobre la interioridad? Recojamos algunos de los datos más significativos. Ya los profetas de Israel habían pugnado por desplazar el interés del pueblo de las prácticas exteriores del culto y del ritualismo a la interioridad de la relación con Dios. Este pueblo, leemos en Isaías, se me acerca con la boca y me glorifica con los labios, mientras su corazón está lejos de mí y su culto a mí es precepto humano y rutina. Isaías 29:13. El motivo es que el hombre mira a las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Desgarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Se lee en el profeta Joel 2:13. Es el tipo de reforma religiosa que Jesús ha recogido y llevado a su cumplimiento. Si uno examina todo lo realizado por Jesús y las palabras pronunciadas por él, sin ningún tipo de preocupación dogmática, desde el punto de vista de la historia de las religiones, se da cuenta enseguida de un hecho importante. Jesús quiso renovar la religiosidad judaica, que a menudo acababa embarrancando entre las dunas del ritualismo y del legalismo, poniendo en el centro de ella una íntima relación con Dios vivida realmente. Él no se cansa de referirse a ese ámbito secreto, el corazón donde se realiza el verdadero contacto con Dios y con su voluntad viva, de la que depende el valor de toda acción. Confrontar Mateo 15 y siguientes. Mateo 15, 10 y siguientes. La motivación profunda que Jesús tiene es que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esta frase tiene niveles de significados diversos hasta el más profundo de todos, en el que el espíritu y verdad indica el Espíritu Santo y el Verbo, es decir, Dios mismo y su realidad viva.
Pero ciertamente entre estos distintos niveles está también aquel en que espíritu y verdad indican la interioridad del hombre, su conciencia. El templo espiritual en oposición a lugares externos, como era entonces el templo de Jerusalén y el monte Garizim. Del mismo modo que para entrar en contacto con el mundo, que es materia, necesitamos pasar a través de nuestro cuerpo, así también para entrar en contacto con Dios, que es espíritu, necesitamos pasar a través de nuestro corazón y nuestra alma, que es espíritu. Hay además otra razón que Jesús aduce a menudo. Lo que se hace externamente está expuesto al peligro casi inevitable de la hipocresía. La mirada de otras personas tiene el poder de desviar nuestra intención, del mismo modo que ciertos campos magnéticos hacen que se desvíen las ondas. La acción pierde su autenticidad y su recompensa. El parecer prevalece sobre el ser. Por eso Jesús invita a que la limosna se haga de forma escondida, a orar al Padre en lo secreto, confrontar Mateo 6, 1, 4. Es verdad que no hemos llegado todavía a la idea de la interioridad secreta o de la conciencia del hombre, pero estamos ciertamente en esta línea. San Ambrosio, por tanto, no se ha equivocado del todo cuando, explicando el texto donde Jesús invita a entrar en el propio aposento y a cerrar la puerta para orar al Padre, comenta: pero entiéndelo bien, no se trata de un aposento rodeado de paredes en el cual tu cuerpo se encuentra como encerrado, sino más bien de aquella habitación que hay en tu mismo interior, en la cual habitan tus pensamientos y moran tus deseos. La llamada a la interioridad encuentra finalmente su motivación bíblica más profunda y objetiva en la doctrina de la inhabitación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el alma. Doctrina desarrollada tanto por Pablo como por Juan. Juan 14, 17 y 23, Romanos 5, 5, Gálatas 4, 6. Sobre este trasfondo evangélico se coloca la idea del hombre interior o del hombre oculto en el corazón que a veces encontramos en el Nuevo Testamento. Confrontar Romanos 7:22, 2 Corintios 4:16, 1 de Pedro 3:4. ¿Qué ha añadido a todo esto la filosofía griega y especialmente la filosofía de Platón? También Platón había difundido el programa de una vida interior. El filósofo invita a recogerse dentro de uno mismo, a concentrarse, retirándose de la dispersión del mundo y del mismo cuerpo. Platón, Fedón. Su discípulo Plotino había recogido y desarrollado este programa en el Tratado sobre el Bien y el Uno. Habla de un estar silenciosamente en el aislamiento y en un estado que ya no conoce sobresaltos, de un entrar en el interior, en las más íntimas profundidades de uno mismo. Plotino, Eneades. ¿Pero qué añadía todo esto de nuevo al mensaje evangélico? Nada más que un medio expresivo útil para hacer más cercano dicho mensaje bíblico a la cultura helenística del tiempo, caracterizada por una distinción entre alma y cuerpo, mucho más marcada que en la doctrina bíblica. Ha aportado también un enriquecimiento y una puntualización a nivel de expresión y de símbolos. Los santos padres han continuado en la línea del discurso de Platón en Atenas, de Pablo en Atenas. Lo que habéis vislumbrado y buscáis casi a tientas, nosotros os lo anunciamos como ya realizado. Confrontar Hechos 17:23. Pero es mucho más lo que los padres de la Iglesia han aportado de nuevo a la doctrina platónica de la interioridad que lo que han tomado de ella. La mayor novedad es esta. Entrando dentro de sí mismo, el hombre encuentra a Dios y no a un Dios genérico o impersonal, sino el Dios que se ha revelado en Jesucristo. No encuentra solo su propio espíritu, sino el Espíritu Santo. No quieras derramarte fuera, exhorta San Agustín, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Pero ya hemos oído quién es para él esta verdad, en el texto citado arriba donde decía, en el hombre interior habita Cristo. Esto no proviene de Plotino, sino de Pablo, que había hablado del Cristo que habita por la fe en nuestros corazones. Confrontar Efesios 3:17. Para Plotino, entrar dentro de uno mismo es un proceso de ascensión hacia la unidad. Asemeja el movimiento de los radios que yendo desde un extremo de la circunferencia hasta el centro,
Poco a poco van uniéndose hasta converger. Pero, ¿qué se encuentra en el centro por esta vía? Un simple punto homogéneo con el resto, es decir, el uno. ¿Qué hay en cambio para Agustín cuando se llega al centro, cuando se llega al corazón? No se trata de ningún punto, ni tampoco de una unidad impersonal, sino que hay una persona, un tú, Jesucristo. De la interioridad pagana a la interioridad cristiana el salto es infinito. Esta última ha sido definida justamente como una interioridad objetiva. El hombre entrando en sí no se encuentra solo a sí mismo, a su yo, sino que encuentra al otro por excelencia que es Dios. La interioridad cristiana no es una forma de subjetivismo, sino que es un remedio para el subjetivismo. Ya he dicho que la Pascua es el paso desde fuera hacia dentro de uno mismo. Ciertamente la Pascua verdadera y última no consiste en entrar en uno mismo, sino en salir de uno mismo. No consiste en hallarse, sino en perderse, en renegar de uno mismo. Llegado al término de su itinerario del alma a Dios, San Buenaventura escribe: tan solo resta que nuestra mente vaya más allá, no solo de este mundo visible, sino que se trascienda a sí misma, en cuyo tránsito Cristo es el camino y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo. Sin embargo, es necesario entrar dentro de uno mismo para poder trascenderse a sí mismo. El mismo San Buenaventura lo ilustra con el ejemplo del templo de Salomón. Para entrar en el templo, en el santo de los santos, era necesario atravesar el umbral exterior del templo y entrar en el santo. Y solamente desde aquí, o sea, solo desde el interior se podía acceder al santo de los santos, a la presencia de Dios. Solo al final de este camino se celebra la verdadera Pascua moral o mística. Esta tiene lugar, dice San Buenaventura, cuando alguien dirigiéndose a Cristo suspendido en la cruz con la fe, con esperanza y caridad, con devoción, admiración, alegría, reconocimiento, alabanza y júbilo, realiza con él la Pascua, esto es, el paso, ya que sirviéndose del bastón de la cruz, atraviesa el Mar Rojo, sale de Egipto, penetra en el desierto, donde saborea el maná escondido y descansa con Cristo en el sepulcro como muerto en lo exterior. Esto ya estaba contenido en el grito de San Agustín: entra dentro de ti mismo, que en efecto proseguía así. Y así hallarás que tu naturaleza es mudable. Trasciéndete a ti mismo, mas no olvides que al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. Encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Agustín había puesto en el mismo plano, con el fin de descubrir a Dios, los dos movimientos que consisten en el ascender de los seres inferiores a los superiores o en el entrar de las cosas exteriores en las interiores. Es necesario reconocer que con el pasar del tiempo, en esta visión clásica de la interioridad cristiana, algo se había ensombrecido, contribuyendo a esa crisis de la que he hablado más arriba. En ciertas corrientes espirituales, como por ejemplo en algunos místicos renanos, había ido ensombreciéndose el carácter objetivo de esta interioridad. Ellos insisten en la vuelta al fondo del alma, a través de lo que llaman introversión. Pero no siempre aparece claramente si este fondo del alma pertenece a la realidad de Dios o a la del propio yo, o peor todavía si se trata de ambas cosas a la vez fundidas de manera panteísta. La interioridad objetiva se convierte o enteramente objetiva cuando Dios sustituye al yo, panteísmo, o enteramente subjetiva cuando el yo sustituye a Dios, ateísmo. En los últimos siglos, el aspecto del método había terminado por prevalecer sobre el contenido de la interioridad cristiana, reduciéndola alguna vez a una especie de técnica de concentración y de meditación más que al encuentro con Cristo vivo en el corazón. Si bien en ninguna época ha faltado la espléndida realización de la interioridad cristiana, la beata Isabel de la Trinidad va en esta línea de la más pura interioridad objetiva cuando escribe: he encontrado el paraíso en la tierra, porque el paraíso es Dios y Dios está en mi corazón. Beata Isabel de la Trinidad. Vuelta a la interioridad. Pero no nos detengamos más en el pasado y volvamos al presente. ¿Por qué es urgente hoy volver a hablar de interioridad y aún más redescubrir el gusto por ella? Vivimos en una civilización enteramente proyectada hacia el exterior, hacia afuera.
El hombre es capaz de lanzar sus vehículos espaciales hasta los mismos límites del sistema solar, pero la mayoría de las veces ignora lo que hay dentro de su corazón. Evadirse, es decir, salir fuera, es una especie de consigna. Existe incluso una literatura de evasión, espectáculos de evasión. La evasión está, por decirlo de algún modo, institucionalizada. Y por el contrario, palabras como introversión, que indican una conversión a la interioridad, han adquirido un sentido tendenciosamente negativo. El introvertido es visto como alguien replegado sobre sí mismo. El silencio da miedo. No se consigue vivir, trabajar, estudiar si no se hace escuchando música o voces alrededor. Hay una especie de horror vacui, de miedo al vacío que empuja a distraerse. Nunca solos. Esta parece ser la consigna. Tuve ocasión de poner los pies una vez en una discoteca, invitado a hablar a los jóvenes allí reunidos. Esto me bastó para hacerme una idea del ambiente que reina en estos lugares, la orgía del bullicio, la droga del ruido ensordecedor. Se han realizado encuestas entre los jóvenes a la salida de una discoteca preguntándoles: ¿por qué os reunís en este lugar? Y algunos responden: para no pensar. Pero ¿a qué tipo de manipulaciones no estarán expuestos todos estos jóvenes que incluso han renunciado ya a pensar? Que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén ocupados en él y no den oídos a las palabras de Moisés. Fue la orden del faraón de Egipto. Confrontar Éxodo 5:9. La orden tácita, pero no menos perentoria de los faraones modernos es que se aumente el ruido de estos jóvenes hasta hacerles ensordecer, de modo que no piensen ni hagan opciones libres, sino que sigan la moda que nos favorecen a nosotros, compren lo que decimos nosotros y piensen como queremos nosotros. Para un sector muy influyente de nuestra sociedad, el sector del espectáculo y de la publicidad, los individuos cuentan solo en cuanto meros espectadores, simples números que hacen subir la audiencia de los programas. Es necesario oponerse con un decidido no a este vaciamiento. Los jóvenes también, los seres más generosos y dispuestos a rebelarse ante la esclavitud, y efectivamente existe una gran cantidad de jóvenes que reaccionan ante este asalto y en vez de huir buscan lugares y tiempos del silencio y de contemplación para reencontrarse consigo mismos cada cierto tiempo y de este modo reencontrarse también con Dios. Jóvenes que han descubierto la diferencia que hay entre ser meros espectadores y por el contrario ser contemplativos. Estos han superado para atrás la barrera del sonido, ese terrible muro que hay entre uno mismo y Dios. La interioridad es el camino a una vida auténtica. Se ha hablado mucho hoy de la autenticidad y se hace de esta el criterio de éxito o no en la vida. Pero ¿dónde está para el cristiano la autenticidad? Cuando un joven es verdaderamente él mismo, solo cuando tiene como medida a Dios. Un vaquero, si es que esto no es una imposibilidad, que no fuese más que un yo delante de sus vacas, sería indudablemente un yo muy inferior. Y la cosa tampoco cambiaría mucho aunque se tratara de un monarca que solo fuese un yo frente a todos sus esclavos. Tanto el vaquero como el monarca absoluto carecerían en realidad de un yo, pues en ambos casos faltaba la auténtica medida. Pero, ¿qué rango infinito no adquiere el yo cuando Dios se convierte en medida suya? Søren Kierkegaard, la enfermedad mortal. En el mundo también se habla muchísimo, escribe el filósofo apenas citado, de las vidas desperdiciadas. Sin embargo, no hay más que una vida desperdiciada, la del hombre que nunca cayó en la cuenta ni sintió profundamente la impresión del hecho de la existencia de Dios y que él mismo, su propio yo, existía delante de este Dios. Verdaderamente es en nuestra soledad donde estamos menos solos. A la luz de estas palabras quisiera decirles a muchos jóvenes, no os contentéis con ser solo vaqueros, aspirad a convertidos en eso tan maravilloso que supone ser un yo que existe delante de Dios. El Evangelio nos narra la historia de un joven vaquero que un día tuvo el valor de cambiar. Había huido de la casa paterna y había malgastado todos sus bienes y su juventud viviendo como un libertino. Pero un día recapacitó, entrando en sí mismo.
Pasó revista a su vida, preparó el discurso que tenía que decir y se puso en camino hacia la casa paterna. Confrontar Lucas 15:17. Su conversión se realizó en este momento, antes de moverse mientras estaba solo en medio de una piara de puercos. Se realizó en ese momento en que el texto dice, entrando en sí mismo. A continuación no hizo más que ejecutar lo que había estado deliberando. La conversión exterior fue precedida de la conversión interior y recibió de ésta todo su valor. Cuánta fecundidad en aquel entrando en sí mismo. No sé si también San Agustín estaría pensando en estas palabras cuando lanzaba aquella invitación, entra dentro de ti mismo, pero ciertamente el hijo pródigo había puesto en práctica aquel grito antes de que el santo teorizase sobre él. No solo son los jóvenes quienes están envueltos en esta oleada de exterioridad. Lo están también las personas más comprometidas y activas en la Iglesia, también los religiosos. Disipación es el nombre de esta enfermedad mortal que nos acecha a todos. De este modo se acaba siendo como un vestido vuelto del revés, con el alma expuesta a los cuatro vientos. En un discurso pronunciado a los superiores de una orden religiosa contemplativa, dijo San Pablo VI. Vivimos en un mundo que parece envuelto en una fiebre que es capaz de infiltrarse hasta dentro del santuario y en nuestra soledad. El ruido y el estruendo lo invaden casi todo. Los hombres ya no son capaces de alcanzar el recogimiento. Sumidos en miles de distracciones, dispersan sus energías entre esas distintas formas de la cultura moderna. Periódicos, revistas, libros, invaden la intimidad de nuestras casas y de nuestros corazones. Es más difícil que en otros tiempos encontrar una ocasión propicia para aquel recogimiento en donde el alma logra estar plenamente ocupada en Dios. Nadie más que nosotros tiene necesidad de hacer esa Pascua de la que estamos hablando y que consiste en una conversión hacia el interior. La antítesis exacta de esta Pascua se llama precisamente la disipación o la evasión, es decir, el desbordarse hacia el exterior. Santa Teresa de Ávila escribió una obra titulada El castillo interior, que es uno de los frutos más maduros de la doctrina cristiana de la interioridad. Pero por desgracia existe también un castillo exterior y hoy podemos constatar que es posible estar encerrados también en este castillo. Encerrados fuera de casa, incapaces de volver a entrar en ella, prisioneros de la exterioridad. San Agustín describe de este modo su vida antes de la conversión. Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. San Agustín, Confesiones. ¿Cuántos deberían repetir esta amarga confesión? Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Hay algunos que sueñan con la soledad, pero tan solo la sueñan. La aman con tal de que se quede en el sueño y nunca se haga realidad. En la realidad huyen de ella, le tienen miedo. La desaparición del silencio es un síntoma grave. Ha desaparecido casi por completo aquellos típicos carteles que se veían en los pasillos de los conventos y casas de los religiosos y que en latín imponían Silentium. Estoy convencido de que a muchos ambientes religiosos les incumbe el dilema, o el silencio o la muerte. O se es capaz de encontrar un clima y tiempos de silencio y de interioridad, o se llega al vacío espiritual progresivo y total. Jesús llama infierno a las tinieblas exteriores. Confrontar Mateo 8:12. Y esta designación es altamente significativa. No hay que dejarse engañar por la objeción habitual. Pero a Dios se le encuentra fuera en los hermanos, en los pobres, en la lucha por la justicia. Se le encuentra en la Eucaristía que está fuera de nosotros, en la palabra de Dios. Todo esto es verdad. Pero ¿dónde encuentras de verdad al hermano, al pobre, si no es en tu corazón? Si lo encuentras tan solo fuera, no es un yo, no es una persona, sino una cosa. Más que encontrarle, chocas con él. ¿Dónde encuentras al Jesús de la Eucaristía sino en la fe, es decir, dentro de ti?
Un verdadero encuentro entre personas no puede tener lugar más que entre dos conciencias, dos libertades. O sea, tan solo puede tener lugar entre dos interioridades. Se objeta también que según la psicología moderna existen dos categorías de personas, dos tipos humanos distintos, el introvertido y el extrovertido. El primero encuentra a Dios dentro de sí, el segundo fuera en el cosmos o en los demás. Sin duda, existe esta diferenciación y nosotros mismos podemos constatarlo en la experiencia cotidiana. Pero dicha diversidad no puede ser aplicada tan mecánicamente a la esfera espiritual. Cuando se trata de Dios salta a la vista una consecuencia muy particular. Dios es espíritu. ¿Cómo, pues, lo encontrarás fuera en el cosmos si no es entrando dentro de ti, abriendo los ojos interiores de la fe? También contemplando el cosmos y saliendo al encuentro de los demás debe existir, si bien en una medida y de una forma distinta, en un caso y en otro, un hábito hacia la interioridad. De lo contrario, ya no es posible ver a Dios fuera en el cosmos y en las criaturas hermosas. Podemos lanzarnos sobre las criaturas y ser llevados por ellas lejos de Dios, como nos acaba de recordar San Agustín. Uno puede ser un tipo introvertido y encontrar dificultad en las relaciones con los demás y en el ir hacia el prójimo, pero no por esto está exento de actuar, de cumplir con sus deberes externos. Lo mismo vale para el extrovertido en relación con la interioridad. Por otra parte, es totalmente equivocado pensar que la insistencia en la interioridad pueda dar al compromiso activo por el reino y por la justicia. En otras palabras, es falso creer que si se afirma el primado de la intención pueda perjudicar a la acción. Interioridad no se opone a acción, sino a un cierto modo de realizar la acción. Lejos de disminuir la importancia del obrar por Dios, la interioridad la fundamenta y la garantiza. Frecuentemente, cuando se pone en crisis un valor espiritual o de fe, queda en pie su simulacro, que es el equivalente secular de ese mismo valor. El equivalente secular o natural de la interioridad se llama hoy en psicología introspección o en otros campos concentración. Los atletas y todos aquellos que se preparan para cualquier empresa que requieren todas sus energías conocen la importancia de la concentración. Todos tenemos presentes esas imágenes de los atletas concentrados en sí mismos, dispuestos a lanzarse hacia la línea de meta, como si debieran ponerse en contacto con una misteriosa fuente de energía que está dentro de ellos. Lo mismo hace también el artista, el director de orquesta, etc. No hay nada tan perjudicial para un atleta o para un artista como el estar desconcentrado y precisamente a ello a lo que se atribuye de buen grado un eventual fracaso. Pero esto es tan solo una pálida idea de lo que tiene lugar en el campo del espíritu, de la importancia de la contemplación y del recogimiento, de donde debe brotar la acción. Si queremos pues imitar lo que Dios ha hecho, imitémosle de verdad, hasta el final. Es verdad que Él se vació, que salió de sí mismo, de la interioridad trinitaria para venir al mundo. Pero sabemos cómo esto ha tenido lugar. Lo que era permaneció. Lo que no era fue asumido. Dice una antigua máxima a propósito de la encarnación. El Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial sin abandonar la gloria que tiene junto al Padre, siendo engendrado en un nuevo orden de cosas, conservando la totalidad de la esencia que le es propia y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana. San León Magno. También nosotros vamos hacia el mundo, pero sin llegar a salir nunca del todo de nosotros mismos. El hombre interior, dice la imitación de Cristo, se concentra espontáneamente en sí mismo porque nunca se dispersa del todo en las realidades exteriores. La actividad exterior y las necesarias ocupaciones no suponen para él daño alguno, pues sabe adaptarse a las circunstancias. El ermita y su eremitorio. Pero tratemos también de ver cómo hacer concretamente para reencontrar y conservar el ámbito de la interioridad. Moisés era un hombre muy activo, pero se dice que se había hecho construir una tienda portátil y en cada etapa del éxodo fijaba su tienda fuera del campamento y regularmente entraba en ella para consultar al Señor. Allí el Señor hablaba con Moisés cara a cara,
como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11. Pero esto tampoco se puede hacer siempre. No siempre podemos retirarnos a una capilla o a un lugar solitario para entrar de nuevo en contacto con Dios. San Francisco de Asís sugiere por ello otra estratagema más a mano. Al enviar a sus frailes por los caminos del mundo les decía: el hermano cuerpo es la ermita y el alma es la ermita que habita en ella para poder orar a Dios y meditar. Francisco recoge así de un modo muy particular la antigua y tradicional idea de la celda interior que cada uno lleva consigo, aunque vaya de camino, y a la que siempre es posible retirarse con el pensamiento para reanudar un contacto vivo con la verdad que habita en nosotros. María es la imagen plástica de la interioridad cristiana. Ella que durante 9 meses llevó en su seno también físicamente al Verbo de Dios. Ella que lo concibió primero en su corazón antes que en el cuerpo, es el ícono mismo del alma introvertida, es decir, literalmente vuelta hacia adentro, atraída hacia adentro. De ella se dice que meditaba todas las cosas en su corazón. Confrontar Lucas 2:19. La interiorizaba, las vivía dentro. ¿Cuánta necesidad tiene la Iglesia de reflejarse en este modelo? Nunca, como en este caso, habría que tomarse tan en serio la doctrina del Vaticano II, según la cual María es figura de la Iglesia. Lo que se ve en ella debería verse también en la Iglesia. A ella le suplicamos que le pida al Padre por nosotros, para que realicemos esta Pascua nueva que consiste en pasar de la exterioridad a la interioridad, del ruido al silencio, de la disipación al recogimiento, de la dispersión a la unidad, del mundo